En cada adulto vive un niño al que alguna vez no escucharon y toda la vida se convierte en un intento de darle voz. El niño interior no es una metáfora ni una frase bonita de los psicólogos. Es la parte de ti que alguna vez experimentó un dolor que no pudo soportar. Y esa parte no desapareció. Solo se congeló por dentro. Se escondió para sobrevivir. La psique infantil no sabe procesar emociones difíciles. Solo sabe adaptarse. Por eso todo lo que un niño no pudo soportar, no lo sanó. Lo escondió. Y hoy, cuando sientes ansiedad inexplicable, tensión repentina, tristeza súbita, un dolor profundo, miedo a no ser necesario, miedo al rechazo, no es tu parte adulta la que reacciona. Es ese mismo niño dentro de ti que alguna vez se quedó solo con su dolor. La lógica adulta no funciona con heridas infantiles porque no están en la cabeza, están en el cuerpo. Tu niño interior son tus sentimientos reprimidos, tus necesidades abandonadas y tus emociones no expresadas. Es aquel a quien no escucharon, no protegieron, no consolaron. A quien le dijeron, no llores, no inventes cosas, no seas débil, sé conveniente. Y para recibir amor, aprendió a esconderse. Creciste, pero esa parte se quedó. Vive en lo profundo de tu sistema nervioso. Se manifiesta cuando te sientes pequeño, indefenso, innecesario, cuando no puedes explicar por qué todo se siente tan pesado, cuando algo dentro de ti te desborda sin razón aparente. No es debilidad, es memoria. El cuerpo creció, la mente creció, pero la parte emocional se quedó donde fue herida. Cuanto más fuerte fue el dolor, más profundo se escondió ese niño, y está esperando a que tú, adulto, finalmente lo veas, reconozcas su dolor y le digas lo que nadie le dijo entonces: estoy aquí, no te dejaré. La sanación comienza con honestidad. Hay que admitir que dentro de ti hay un pequeño que aún intenta ganarse el amor, que teme que, si se equivoca, será rechazado, que hace todo perfecto solo porque alguna vez lo castigaron con silencio, frialdad o desvalorización, que teme pedir algo porque en el pasado ignoraban sus peticiones. Muchos adultos no viven desde la madurez, sino desde la herida infantil. No confían en sí mismos no porque les falte experiencia, sino porque alguna vez les enseñaron a dudar de su valor. Sufren en sus relaciones no por falta de comprensión psicológica, sino porque dentro de ellos vive un niño que teme ser abandonado. Lo más importante ahora es admitir con suavidad: dentro hay una parte que quedó atrapada en el tiempo. No es debilidad, es una reacción natural de la psique. Lo que no fue vivido permanece. Lo que no fue consolado duele. Lo que no fue reconocido se repite. El primer paso es detenerse y crear un pequeño espacio de silencio cada día. No una meditación, no una técnica, no una práctica. 5 minutos en los que no debes nada. 5 minutos donde no te obligas a pensar, trabajar, analizar. Este espacio no es para relajarte, sino para tener un contacto seguro contigo mismo. Siéntate cómodo, siente el soporte debajo de ti. Observa tu respiración, no hagas nada con ella, solo observa. Si surge tristeza, es normal. Si aparece irritación, es bueno. Si sientes vacío, también es una emoción. El niño interior no comienza hablando con palabras, habla con sensaciones. Cada vez que en esos minutos no huyes de lo que sientes, haces lo que nadie hizo por ti en la infancia. Te quedas a tu lado. El niño interior no sana con conocimientos, sana con presencia. Necesita sentir que finalmente hay un adulto cerca que escucha, que no apresura, que no avergüenza, que no desvaloriza, que no ignora. Este proceso no es rápido. El dolor infantil no desaparece en un día. Se derrite suavemente cuando dejas de evitarte, cuando dejas de exigirte fuerza, cuando te permites sentir lo que antes te prohibías. Y un día notarás,
En lugar de ansiedad aparece calor. En lugar de tensión, suavidad. En lugar de reacciones automáticas, calma. Eso significa que la parte pequeña dentro de ti por primera vez sintió seguridad. Sanar al niño interior no es una técnica, es un regreso a ti mismo, a la parte que dejaste sin atención durante demasiado tiempo. Y cada día en el que creas ese espacio para ella, recuperas la vida que una vez quedó congelada. El cuerpo adulto puede parecer fuerte, ordenado, seguro, pero dentro puede vivir un niño que aún tiene miedo, que se encoge, que se esconde y que reacciona como si el peligro todavía estuviera cerca. El dolor infantil no desaparece con la edad, solo cambia de forma. Lo que alguna vez fue un grito de ayuda se convierte en ansiedad adulta. Lo que fue miedo al rechazo se transforma en dependencia de la aprobación ajena. Lo que fue dolor de soledad se convierte en un vacío interno crónico. Las emociones del niño no desaparecieron, se quedaron en el cuerpo. El cuerpo es un archivo que guarda todo lo que has vivido, incluso si la mente hace tiempo que lo olvidó. Si de niño tuviste que reprimir el miedo, el cuerpo aprendió a vivir en tensión. Si creciste entre adultos fríos, explosivos o impredecibles, el cuerpo aprendió a vivir en alerta. Si te castigaban por sentir vergüenza o culpa, el cuerpo aprendió a encogerse. Si nadie te consolaba cuando dolía, el cuerpo aprendió a congelarse. Y ahora, siendo adulto, cualquier señal emocional, irritación, herida, pánico, ansiedad, no surge de la razón, sino de esos estratos profundos del cuerpo. La mente creció, la lógica creció, pero el cuerpo se quedó donde ocurrió el dolor. Puedes entender que una situación no es peligrosa, pero el cuerpo reacciona con pánico. Puedes saber que estás a salvo, pero dentro igual sientes amenaza. Puedes decirte que no tienes que ser perfecto, pero dentro se tensa todo como si el error fuera peligroso. Esto no es debilidad, es memoria emocional. El cuerpo conservó lo que la psique no pudo procesar entonces. Cada vez que sientes ansiedad inexplicable, imposibilidad de relajarte, peso en el pecho, nudo en el estómago, un bloqueo en la garganta, es esa parte infantil saliendo, aún viviendo en modo defensa. No sabe que creciste, no sabe que ahora puedes manejarlo. Sigue actuando como si fueses pequeño e indefenso. Por eso no se puede simplemente controlarse. La parte adulta puede querer calma, pero el cuerpo reacciona desde emociones infantiles congeladas. No se pueden convencer con lógica, solo se pueden vivir a través del contacto suave. En ese momento es importante hacer algo simple, notar dónde empieza la tensión en el cuerpo. No analizar, no explicar, no reprimir, solo notar. Si surge presión en el pecho, pon la mano allí. Si sientes un nudo en el estómago, exhala despacio. Si el cuerpo se congela, siente tus pies, siente el suelo. No es una técnica, es una forma de decirle al cuerpo, estoy aquí. Y cuando el cuerpo escucha que el adulto está presente, deja de reaccionar como un niño asustado. La ansiedad no es un error de la psique, es un grito interior que dice, tengo miedo, estoy solo. Y cuando suavemente llevas la atención a la respiración, al calor de tus manos, al soporte debajo de ti, creas lo que no tuviste entonces, una presencia segura. Poco a poco el cuerpo empieza a confiar. Deja de sostener la armadura, deja de esperar peligro, deja de reaccionar a cada señal como una amenaza, y en algún momento notarás, el ruido interno se volvió más suave, la ansiedad dejó de arrasarte, las reacciones se volvieron más tranquilas, y dentro aparece la sensación de que te sostienes a ti mismo. Ese es el inicio de la sanación, cuando el cuerpo deja de vivir en el pasado, porque finalmente siente que hay un adulto capaz de sostener lo que alguna vez fue insoportable.
Los guiones parentales forman a una persona más profundamente que sus propias decisiones. Crean esa voz interna que te dice que es correcto, que es peligroso, que no se puede, que da vergüenza. Es una voz que suena como la tuya, pero en realidad pertenece a los adultos con los que creciste. Y mientras esa voz determine tu vida, el niño interior seguirá en las mismas condiciones que entonces. Un niño nace sin defensas, sin filtros, completamente abierto al mundo, y lo que recibe en los primeros años se convierte en su experiencia básica. Si alrededor hubo adultos que no sabían escuchar, consolar o validar emociones, el niño llega a una sola conclusión posible: algo está mal conmigo. Esa conclusión se convierte en cimiento. Si en la familia no había espacio para las emociones, el niño aprende a no sentir. Si el amor era condicional, aprende a ser conveniente. Si ignoraban sus necesidades, aprende a no pedir. Si castigaban los errores con frialdad o vergüenza, aprende a temer cualquier imperfección. Y cuando crece, estas creencias se convierten en su mecanismo de vida. La persona puede ser exitosa, inteligente, fuerte y aún así vivir con la sensación de que siempre debe demostrar algo. Piensa que el amor hay que ganarlo, la atención hay que ganarla, el derecho a descansar hay que ganarlo. No puede imaginar ser aceptado sin condiciones porque eso nunca formó parte de su realidad. Lo más difícil es la culpa. La culpa aparece en el niño antes que la lógica. No puede entender que los padres eran inmaduros, heridos o sobrecargados. Decide que el problema es él, y esa culpa se convierte en un vigilante interno que controla cada paso de su vida adulta. Muchas personas viven con una deuda interna crónica. Una deuda hacia los padres porque se esforzaron. Una deuda hacia la familia porque hay que ser agradecido, incluso si dolió. Una deuda hacia la sociedad por tener que ser fuerte, productivo, exitoso. Esa deuda crea tensión constante. No vives para ti, vives para las expectativas de otros que ya no existen en la realidad, pero sí en tu psique. Y cada vez que intentas ser conveniente, la parte infantil dentro se encoge aún más, porque vuelve a enfrentar que sus necesidades no importan. Cada vez que reprimes cansancio, irritación, lágrimas, miedo, repites el mismo guión que algún día destruyó tu capacidad de sentir. La sanación empieza con un paso importante: notar cuando vives con una voz ajena. La orden interna: sé fuerte, no es tuya. El miedo a equivocarte no es tuyo. La culpa por descansar no es tuya. La vergüenza por tener necesidades no es tuya. La idea de que no puedes ser débil no es tuya. Son huellas de adultos que también estaban heridos, y ahora tu tarea es dejar de continuar su historia dentro de ti. Cada día nota un solo momento en el que actúas no desde ti, sino desde un guión antiguo. Un momento en el que sientes un encogimiento interno, donde el cuerpo se tensa antes que el pensamiento. En ese momento haz un pequeño movimiento hacia adentro, relajar suavemente los hombros, una exhalación lenta, sentir los pies en el suelo. Es un gesto pequeño, pero crea una grieta en el mecanismo viejo. Cuando empiezas a ver esas voces ajenas dentro de ti, aparece por primera vez la posibilidad de recuperar tu propia voz. Y entonces el niño interior, por primera vez en muchos años, escucha no una orden, sino presencia. Empieza a comprender que ahora hay un adulto capaz de notar que duele y no apartarse. Y justo en ese instante comienza la verdadera sanación. No como teoría, sino como una experiencia nueva, que nunca tuviste en la infancia. El trauma nunca se repite por casualidad. Crea dentro de la persona un ciclo que se activa una y otra vez hasta que es reconocido. Puedes cambiar de ciudades, de relaciones, de trabajo, de entorno,
pero dentro seguirá apareciendo la misma sensación, como si vivieras en círculo, no porque estés haciendo algo mal, sino porque tu sistema interno está intentando completar un dolor antiguo que quedó inconcluso. La psique busca repetir la situación donde ocurrió la herida para obtener un final diferente. Pero como dentro sigue reaccionando el niño, el final vuelve a ser el mismo. Por eso la persona vuelve a elegir a quienes no escuchan. Vuelve a quedarse en relaciones donde no la ven. Vuelve a sentirse de más. Vuelve a conformarse con menos. Vuelve a aguantar. Vuelve a temer el abandono. Vuelve a callar. Vuelve a justificarse. Vuelve a vivir desde la culpa. No es un error. Es un trauma buscando resolución. Cuando un niño enfrenta un dolor insoportable, se divide en dos partes. Una continúa viviendo, adaptándose, fingiendo que todo está bien. La otra se queda donde el dolor detuvo el tiempo. Esa segunda parte no crece, no madura. Y cuando la vida presiona un punto parecido, aparece y controla tus reacciones. Puedes ser adulto, seguro, fuerte, pero ante un disparador interno puedes convertirte de pronto en tu yo pequeño, sensible, asustado, tenso. Empiezas a defenderte como podías hacerlo entonces, congelarte, esconderte.